Silvia cruzó el Monrepós y, en lugar de llegar a los Pirineos, dio con la capital de Perú. Esta vecina de Hostal de Pies ha dejado la comarca del Alto Gállego para cumplir su sueño, poder crear un futuro profesional en el sector de la alimentación. Silvia. Hombre, Mariano. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Que sabía que estabas aquí porque me han pedido que me ponga esta ropa para entrar. Un laboratorio es un laboratorio, ¿no? Exacto, aquí hay muchas reglas. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de los Hostal de Pies. De Huesca. Seguro que lo conoces por la panadería que está ahí en la nave, la de mi padre. Ah, ¿tu padre es el panadero de la nave? Sí. Anda. Claro que para la panadería de tu padre, Claro, claro es que punto sí. obligatorio cuando uno sube al Pirineo. ¿Qué edad tienes? 25, hoy cumplo 25 años. ¿Es tu cumpleaños hoy? Sí. Felicidades. Gracias. Qué grande. ¿Y aquí qué te pillo haciendo? Pues nada, estoy haciendo una prueba de retención de proteína y aquí soy tecnóloga de desarrollo de nuevos negocios y nada, estoy a cargo de todo el departamento tecnológico de la empresa, ¿no? Mira, ellos son mis compañeros. Jesse, Cristian, Kelly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y habéis probado el pan o las magdalenas de casa de Silvia? Aún no, pero estamos en espera. De hecho, Kelly quiere ir ahí a que le enseñe mi padre. En el caso de los tecnólogos de los alimentos, ¿es verdad que a vosotros os sale la comida más buena? Pero ¿En casa del herrero cuchillo de palo? sí, en el caso de Cristian sí. ¿Tú no tienes buena mano en los fogones o qué? No, sí. Bueno, nos quitamos toda esta ropa y nos enseñas un poquito más de Lima. Sí, vamos para allá. Venga, chicos, hasta luego. Chao, chicos. Os voy a enseñar un poquito de Lima, pero nos vamos a mover en mototaxi, que es lo más cómodo. Sí, es lo más rápido, lo más cómodo. Bueno, cómodo no, Esta es la manilla para abrir. para abrir. Menudo pomo. ¿Cuánto nos cobra para ir de aquí al otro punto más cercano? 13, ¿hasta dónde vas? 12, ¿me lo dejan 12? Ya, 12. Venga. ¿Pero aquí se regatea? Claro, por supuesto, siempre. ¡Agarronete por el mundo! ¡Vamos! ¿Cuántos trayectos suele hacer en un día? Vuelta. ¿Cuántos? ¡Uy, cuidado! Pero van como locos, ¿eh? Para pasajeros, están así. ¿Pero esto seguro o no? La verdad que no, pero es lo más rápido. ¿Usted, caballero, ha tenido algún accidente alguna vez? Hasta ahorita nunca. Este es un poco el Batmóvil, ¿eh? Sí, sí. Mira, está con calaveras. ¿Por qué tiene tan decorado el mototaxi? Era bonito. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Pues yo vine por una práctica, unas prácticas de cooperación. Y nada, ya me quedé a trabajar. Es verdad que se está pegando mucho el acentillo, ¿eh? Sí, todo se pega, todo se pega. Desgarraré mis bordes con la llama. Abrigaré mi alma entre las ramas. ¿Pero qué follón de gente? ¿Dónde nos has traído? Pues he traído a Gamarra, el mayor centro textil de Lima. ¿Cuántas tiendas puede haber aquí? 25.000 registradas y todo lo que ven aquí fuera es ilegal. Esto es un rastro gigante. Uy, cuidado que nos atropellan. Aquí te puedes encontrar de todo, zapatillas, de imitación. Ellos dicen que son verdaderas, pero no, son bamba. ¿Eso qué significa? Falsas. Aquí se concentra todo en galerías de varios pisos. ¿Vamos para verlo? Venga, vale. Aquí comprar un puestito te puede costar como 75.000 euros. O sea, hay negocio aquí, ¿eh? Claro, es un volumen importante, ¿no?, de venta. Buenas, caballero, ¿cómo va? Muy bien. ¿Mucho negocio por aquí? Sí, demasiado. ¿Cuál es la mejor camisa que usted tiene? Tengo así colores enteros, elijo diseños, tengo todos los colores. ¿Y esto de tejido cómo está? Súper bueno. Sí. Sí. ¿Y usted nada más que tiene este puesto o tiene más? Tenemos 3 tiendas. ¿Este puesto también es suyo? Sí. Aquí también tenemos todo lo que son casacas bombers al por mayor. Todo lo que son chores para caballeros. Y lo que me llama la atención es que aquí usted tiene marcas de primera línea. ¿También se venden al por mayor? También se venden al por mayor. ¿Cuánto sale, más o menos, una casaca así? Le puedo dejar en 40 soles. ¿Cuánto es? 10 euros. ¿Y Louis Vuitton lo sabe o no? No. Tenemos lo que son réplicas, pero en realidad tenemos un poco como para variedad para el público. El algodón en sí es peruano. Esto es auténtico algodón peruano. Sí, tenemos algodón peruano. Qué suave. Pero tanta fama tiene Perú con el algodón. Somos los exportadores números 1 en algodón. Chao, adiós. Gracias. Pescado fresco, tiene de 15, de 20, de 30. A ver, Silvia, entre tantas tiendas de ropa y de tela, a mí se me ocurre, te puedo proponer un reto. A ver, propon. A ver, ¿tú serías capaz de hacer una pañoleta para las próximas fiestas de San Lorenzo? Yo creo que sí. Vamos ¿Sí? a ver aquí. Una telita por aquí verde. Sí, hay fácil.
son así No, como muy de esta fiesta, ¿no? Sí, Esa está es más verde, para, ¿no? para vestidos de niña, por ahí. También tengo así, mire, para que Ah, vea. mira. Esta se acerca, ¿eh? Pero este no es el tono, ¿no? Esta. ¿Esa? Esta es. ¿Cuánto cuesta el metro, caballero? A 2,50. ¿Eso en euros cuánto es? 70 céntimos. En Perú haciendo una pañoleta de San Lorenzo. Toma ya. Aquí tenemos para una peña entera, ¿eh? Sí. A ver, póntela, a ver cómo te queda. Ah, sí. Ahí, ¿qué tal? Pues para ir a ver el lance, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, caballero. ¡Viva San Lorenzo! Mañana, cuando regrese y me duerma en tu cama, porque se junta el hambre con las ganas. Pues estamos en el barrio de Rímac, el más antiguo de Lima. ¿Y por qué nos has traído aquí? Porque aquí nos vamos a encontrar con mi chico. Hola. ¿Qué tal? Ah, es que es tu chico. Este es el que me engañó. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Nos conocimos en España. Para que me dieran la beca, algo que me daba puntos era acoger a alguien extranjero. Y casualmente acogí en mi casa a una chica peruana que era su amiga. Pero ahora estáis de novios, ¿no? No, novios no. Aquí novios cuando te vas a casar. Mientras tanto eres enamorado. Sí, bueno, y para que seas enamorado tienes que pedirle a esa chica que te gusta para que esté contigo. Mientras tanto no eres nada. Hay un vacío legal. Exacto. Por eso es que tenemos dos fechas para celebrar, ¿no? Una la peruana y otra la española. Bueno, y hablando justamente de novios, tenemos la iglesia más pequeña del mundo. Ah, ¿esta es la más pequeña? ¿Cuánto mide? Yo creo que... A ver, vamos a ver. 2, 3, 4, 5. 5 metros solamente. Profundidad de 12. ¿Pero esta iglesia es una capilla o es una parroquia? Es una parroquia. Es realmente pequeña, ¿eh? Bueno, y este barrio se llama Rímac precisamente por el Ebro de aquí, el río Rímac. Ah, este es el que cruza toda la ciudad. Porque viene pues del quechua Rímac, que quiere decir río hablador. Y si prestas atención, puedes escuchar el río. Viene caudaloso, sí. Caballero, disculpe. ¿El río viene siempre con tanta agua? Bueno, ¿Por qué? porque es la temporada. ¿Y cuando no es temporada de lluvia viene con tanto caudal? No, ya no hay, se seca. Pasa un poco como con el Ebro. Bueno, que vaya bien. De hecho, Lima se llama así por el río. Cuando llegaron los españoles, les presentaron el río y les dijeron, mira, este es el Rímac. Y entendieron Lima. ¿Y esto dónde va a dar? Al Pacífico. Y ya estamos en el mar, ¿no? Ya estamos en el Pacífico. Esta playa está llena de gente, ¿no? Esto parece salón. Repleta. Estamos en la playa de Chorrillos. Esta es la playa más cercana a la ciudad en sí. La temporada de enero a marzo es verano y todo el mundo sale de vacaciones, colegios, universidades. ¿Tú qué eres? ¿Más de mar de Lima o más de los Pirineos? Yo de montaña, por siempre. Pero aquí la gente viene a pasar todo el día, ¿no? Vienen preparados con todo. A ver aquí, por ejemplo, pero ha venido hasta con un mando a distancia para el altavoz. Exactamente. Pero se vienen con todo, que se han traído para pasar el día. Arroz con pato, su ceviche de cabría. Se goza hoy día porque mañana, ¿qué sabrá? Mañana amanezco muerta, hoy día llego seco. ¡Qué mujer toque madera! Sí, Y esas uñas, qué fashion son, ¿no? Para dañarte mejor. Pero cada una es distinta, ¿no? ¿Y usted de dónde viene? De Aragón. Yo también, mi apellido es Aragón. ¿Usted se ha venido de Aragón? Exactamente. Sí. Bueno, pues que disfruten del día de playa, ¿vale? Exacto. ¡Adiós! Vamos, mamita, a caminar. Bueno, ahora ya a casa para celebrar el cumpleaños. Ah, es Ya verdad toca. que hoy es un día especial. Claro. ¡Hala! ¡Qué sorpresa! Gracias. El perro loco. Feliz cumpleaños, mija. Gracias, muchas gracias. Qué bonito. bonito. Menudo recibimiento, ¿eh? Oye, sí, ¿no? No he esperado esto para nada. No es por nada, pero supongo que la relación con los suegros es buena, ¿no? Sí, ya ves, ya te puedes imaginar. Una hija, pues yo no tengo otra, solamente a mi hijo. No tenía hija, ahora tengo hija. Oye, ¿se diferencian mucho los cumpleaños de Perú a los españoles? No, la verdad que no, todo muy parecido. Bueno, Mira listos qué ya. bonita. Oye, cuando se celebra un cumpleaños tan lejos de casa, ¿cómo se lleva? Sí, es verdad que echas de menos pues, a tu familia, más cercana, a tus amigos. ¿Quién te gustaría que estuviera ahora mismo aquí? Mi padre. Pues cierra un momentito los ojos, piensa en tu deseo. ¿Quién te lo canta? Mi hermano y su mujer.
por eso no solamente te quería cantar tu cumpleaños, sino decirte esto. ¡No! ¡Me muero! Las pesadillas. A ver si pasas buen día con el chinche ese que tienes al lado y la familia completa. ¡No! ¡Qué bonito! Bueno, guapetona, que ahora me pido la palabra. Que seas muy feliz en tu día, que te lo pases fenomenal. Mi sobrina. Muchísimas felicidades, Silvia. Este año no vas a estar con nosotros, pero bueno, estarás con nosotros en el corazón. A ver si vienes pronto, porque tenemos un mega regalo. Mira. Un mega regalo, pero el regalo mayor de tu vida. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué les dirías a ellos? Ay, que no me lo esperaba y que ojalá nos veamos súper pronto, que ya solo queda un mes para vernos todos. Y daros muchos besos a los 4 y a la nueva integrante de la familia. Muchos besos a todos, quiero muchísimo. Pues venga, sopla las velas. ¡Feliz cumpleaños! Estas de las que no se apagan. ¡Bien! Ha caído la noche y ¿a dónde nos traéis? Aquí con unos amigos para salir un ratico. ¿Y esta tuna? Estos son nuestros amigos. Ah, ¿tenéis amigos tunos? Sí, claro. Buenas noches. ¿Desde cuándo os conocéis? Nos conocemos ya hace muchos años, aproximadamente unos 10. ¿Hay mucha tradición de tuna aquí en Lima o no? Por supuesto. Claro, hay un montón de tunas. Acá cada universidad, la mayoría de universidades tienen tunas. Y encima aquí se celebra el certamen de ya lleva creo 15 años, 17 años, el certamen de tunos. ¿De la Universidad de Lima? Claro, esa. Nosotros, por ejemplo, nuestra tuna participó hace unos meses en este certamen y obtuvimos el premio a la segunda mejor tuna. La semana pasada estuvimos en Santiago de Chile. Ahí también obtuvimos el premio a mejor instrumental. Bueno, enhorabuena. ¿Y cómo suena esta tuna? A ver, que yo la escuche. ¡Un aplauso, ¿Y a ti cuándo te veremos rondando por los Taldipiés? En un mesecito estoy por allá. Bueno, pues cuando vayas por allí que te traigas toda la buena música de Perú. Todo y más. ¡Chao, adiós!